Aleluya. El tema de este mes es la sobreabundancia. La sobreabundancia es el ambiente natural en que nuestro planeta fue creado. Y si Dios creó el planeta en sobreabundancia, es porque Él tenía la decisión de que tú y yo pudiésemos disfrutar de ella. Si tú ves las aguas, los mares, los ríos, aquellas cosas que contienen las aguas, allí hay sobreabundancia. Cuando piensas en la tierra y el producto de la tierra, sus animales, los frutos, los vegetales, vemos sobreabundancia en ella que Dios creó para cada uno de nosotros. Ahora los que nos llamaron el tercer mundo, ahora ellos están pensando, esa gente del tercer mundo tiene bosques, esa gente del tercer mundo tiene espacios. Yo me imagino, ¿sabes? Cuando pasen los años, que Barranquilla y Cartagena se hayan unido, que tú no te des cuenta cuando entraste o saliste de Barranquilla, porque nuestras costas estarán llenas de hoteles, porque estarán llenas de grandes edificios. Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos podrán ver la gloria de la abundancia que Dios va a derramar en este territorio. Yo recuerdo la época donde la gente decía, hay mucha gente y esto es un problema. Pues sabes que este país, este mundo necesita más gente, porque toda la gente que llegue a esta tierra, Dios tiene su porción preparada para ella. Cuando tú piensas en tu cabeza, en tu capacidad de pensamientos, hay tantas ideas que fluyen en tu cabeza, tantas cosas que se te ocurren que a veces no te puedes dormir, o a veces te levantas a medianoche o te levantas temprano porque hay ideas que están revoloteando en tu cabeza. Este es un mundo de oportunidades. Mira, si este mundo no fuera de grandes oportunidades, Jesús no hubiera dicho, tocad y se os abrirá. ¿Sabes por qué Jesús dice, toquen y se les va a abrir? Porque Él sabe que hay grandes oportunidades que nos esperan a todos nosotros. Colombia, tierra de carbón, de petróleo, de finas cosechas, 2 océanos caudalosos, ríos. Nunca creas que es una mala época para ti. Puede ser una mala época para otros, pero para la gente de fe no hay nunca una mala época, porque nosotros creemos que nuestro Dios sustenta a la raza humana y nos sustenta a nosotros también. Es más, en estos últimos tiempos, y te estoy hablando que último tiempo es desde que Jesús vino aquí a la tierra, hay algo que se llama la sobreabundancia del Espíritu. En la antigüedad, unas cuantas personas podían ser personajes que hacían grandes cosas. Hoy en día cualquiera de nosotros puede hacer grandes cosas para Dios. Hoy en día cualquiera de nosotros puede ser un gran sobresaliente. Hoy en día cualquiera de nuestros hijos puede llegar a lugares que jamás habíamos soñado. Colombia está produciendo gente, y gente buena, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. ¿Sabes que Jesucristo un día, en una de las fiestas a las que Él asistía mientras vivía cerca de Jerusalén, era la fiesta de las enramadas? En esa fiesta Jesucristo hizo una declaración de lo que es la abundancia espiritual, del poder que hay dentro de nosotros. Jesucristo en esa fiesta, que era una fiesta en la que Dios quería llevar al pueblo a que ellos recordaran que así como hoy vivían en la abundancia, anteriormente vivían en la escasez. Y por eso eran las fiestas de las enramadas. Era una fiesta donde ellos dejaban sus casas bien cómodos y se iban y hacían cambuches, hacían tiendas enramadas y vivían una semana en escasez. Dios les pedía que vivieran ese tiempo de escasez en medio de la abundancia, para que ellos entendieran que no es la abundancia física la que le da fuerza al hombre, sino la abundancia interna, la abundancia espiritual.
que tu felicidad no depende de lo mucho que tienes ni poco que tienes, que tu felicidad depende de que tienes una relación, de que estás conectado con un Dios vivo que activa tus emociones y que le da alegría a tu vida y que te hace un vencedor, que te hace levantar la cabeza, que puede hacer que un negocio que se murió resucite a los 2 meses y resucite con más fuerza, que puede hacer milagros cada día. Por eso Jesús, ese gran día de la fiesta, era la fiesta de los tabernáculos. Él dio unas palabras que han transformado a millones de personas que hemos creído en ellas. Yo espero que si tú oyes estas palabras, hoy las recuerdes y comiences a creer en ellas de una forma poderosa, aplicada a tu propia vida. Juan, capítulo 7, versículos 37 y 39. El último día de la fiesta era el más importante. Aquel día, Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba. Como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Con esto, Jesús quería decir que los que creyeran en él recibieran el Espíritu. Y es que el Espíritu todavía no estaba, porque Jesús aún no había sido glorificado. Fíjense, de las declaraciones más poderosas de Jesucristo fue que en el momento en que nosotros creemos en Jesús, el Espíritu de Dios se pega a nuestra alma, se hace uno con nuestro propio espíritu de hombre y se junta el espíritu del hombre, el alma y el Espíritu de Dios, y se crea un nuevo ser, una nueva criatura. Nos deberían cambiar el nombre cuando aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, porque evidentemente el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas comienzan a hacerse nuevas. Pero fíjense que Dios le hizo un ajuste a la raza humana. Hubo un momento en que Dios dijo: yo quiero hacer una gran reconciliación. Yo no quiero tener unos pocos amigos, yo quiero tener millones de amigos, dijo Dios. Porque en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús viniera aquí a la tierra, antes de que el hombre se reconciliara con Dios por iniciativa de Dios, no por buenas obras del hombre, sino porque el corazón de Dios así lo determinó, existían unos hombres especiales que marcaron la historia. Pero cuando Cristo vino aquí a la tierra, aquel que creía en Cristo tenía el mismo espíritu que Abraham, el mismo espíritu que un Moisés, el mismo espíritu que un Josué, el mismo espíritu que un David, el mismo espíritu que cualquiera de los profetas. Derramaría su espíritu sobre toda carne. Y cuando dice toda carne, te incluye a ti y me incluye a mí, en un cambio sin precedentes. Mira, cuando Jesús vino aquí a la tierra, Dios hizo un ajuste a la raza. Por eso, ese ajuste a la raza se ha denominado como que el verbo se hizo ¿qué? Y habitó. Y si el verbo se hizo carne, ¿sabes para qué el verbo se hizo carne? Para que la carne se volviera verbo. Porque tenemos que hacer unos ajustes permanentemente en nuestras vidas. ¿Sabes? El verbo es el que transforma al sujeto. El verbo le determina la conducta al sujeto. ¿Sabes qué hace el verbo con nosotros? Cuando el verbo nos toca, cuando el verbo llega dentro de nuestra vida y se instala en nosotros, el verbo produce cambios que nos ajustan y que nos permiten ser la clase de persona que Dios creó en el original. El verbo nos permite alcanzar los propósitos. El verbo nos permite ser bendición y recibir bendición en esta vida. Nosotros tenemos que aprender a tener identidad propia. Si tú comprendes la magnitud de lo que Cristo hizo por ti en la cruz y la magnitud de lo que el Padre hizo cuando envió el Espíritu Santo y cuando tú recibiste el Espíritu de Dios, entonces no solamente vas a confiar en Dios, sino también vas a confiar en ti mismo. Aló. Porque te vas a dar un valor. Es que tú tienes un valor. Dios tiene un valor, pero tú tienes también un valor. A veces nosotros pretendemos vivir en la tierra olvidándonos que somos carne, y en vez de hacer un ajuste para que
la carne se convierta en verbo, para que haya un equilibrio. A veces nosotros vivimos en este mundo como si ya estuviéramos después de muertos viviendo en el cielo, y no nos hemos muerto. Quiero que sepas, estamos vivos, estamos aquí en la tierra. Hay un compromiso con la historia, hay un compromiso con la generación. Tienes un compromiso con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios ha llegado a tu vida para sacarte de que seas una persona desconocida, de que seas una persona que no deje huella. El Espíritu de Dios ha venido para bendecirte, para transformarte, para hacer los ajustes necesarios, para que tú creas en Dios, pero para que también creas en ti mismo, en lo que Dios es capaz de hacer a través de ti. Y sabes, para que creas en tu hábitat, para que seas en lo que tú eres, en tu familia, para que creas en la empresa en la que trabajas, para que creas en la iglesia a la cual tú asistes, donde te alimentas espiritualmente. Cuando el Espíritu de Dios llega a tu vida, transforma tu carne en verbo, transforma tu carne en acción, transforma tu carne en desarrollo, y asumes totalmente la responsabilidad. Con una mentalidad así, tú no te quejas del mundo, no te quejas de la mala situación, no te quejas de que no tienes oportunidades, no te quejas de nadie. ¿Quién es el que te puede hacer el mal si tú estás haciendo el bien y creyendo en Jesucristo? Y tenemos que llevar a nuestros hijos a ese nivel de responsabilidad. A mí me da dolor cuando alguien dice: es que el muchacho me le tienen rabia en el colegio. Es que él es así porque, bueno, como él tuvo problemas, porque es que él fue el primogénito y los primogénitos son prepotentes. O sea, la gente inventa toda clase de excusas para evadir la responsabilidad que como carne tenemos de transformarnos en verbo. Somos llamados para tener una paz natural, para estar por encima de aquellos obstáculos que enfrentamos en esta vida. Pero tenemos que entender que hay que hacer unos ajustes en nuestra historia. Tenemos que entender que la sobreabundancia externa solamente se consigue cuando hay sobreabundancia interna. Vamos a ver una historia de cómo Jesús, después de haber hecho muchos milagros, pero milagros hechos en pueblos, por ejemplo, cuando él caminó sobre el mar, hizo unos milagros, fue un milagro muy lindo, pero ¿quiénes lo vieron? Los discípulos. ¿Ustedes creen que la gente creyó eso? Hombre, que va a caminar sobre las aguas ni que nada, olvídate de eso. ¡Caminó! Tengo que verlo. ¿Sabes por qué? Porque lo hizo por allá en alta mar. ¿Quién se dio cuenta de eso? Nadie. O cuando repartió el pan y los peces, que los convirtió y los multiplicó en un pueblito. Oye, tú que ven acá, sal de Juan de Acosta, vete para allá, para Bogotá, que te ve el presidente. Allá nadie se da cuenta. Los hermanos le decían: mira, estos milagros que tú dices que estás haciendo, que nosotros, bueno, la verdad es que no los hemos visto. Los hermanos de él no creían en él, pero los hermanos le decían: si esto es verdad, entonces ven acá, vamos, yo soy tu manager. Él era el hermano mayor, pero querían servirle de que iban a ser sus anfitriones. Vámonos para Jerusalén. Y sabes, cuando Jesús entendió que los hermanos querían hacerle una modificación a su ministerio, que querían apoyarlo, pero que realmente no creían en él, pasó algo interesante en la vida de Jesús. Que Jesús no se movía si no sentía el Espíritu del Padre encima. Jesús les dijo: ¿sabes qué? Mira, si ustedes me insisten tanto en esto, ¿sabes qué? Yo no voy. Oye, pero ¿cómo no vas a ir a la fiesta? Es un pecado no ir. Habían 3 fiestas que eran imprescindibles. Esta era una de ellas. El judío que vivía cerca de Jerusalén tenía que ir a la fiesta de las enramadas, de los tabernáculos. Y Jesús, para quitárselo de encima, ¿sabe qué le dijo? ¿Sabes qué? Mira, vamos a hacer una cosa. Ustedes me están presionando que haga mis maletas, que me monten en el camello, en el burro. ¿Sabes qué? No va. Yo no voy a la fiesta. Los hermanos estaban aterrados. Me imagino que a última hora le dijeron: hey, Jesús, ¿qué hubo? ¿Vas o no vas? Jesús le dijo: no voy. ¿Sabes por qué Jesús le dijo no voy? Porque Jesús no había sentido todavía la aprobación del Padre para dar ese paso.
Porque cuando tú sientes que es el momento del Padre, y yo no digo, ya yo no voy a hablar del momento de Dios, sino del momento del Padre. Porque el Padre quiere lo mejor para sus hijos. Y cuando el Padre te dice a ti, hijo, te ha llegado la hora, es porque Él también se va a mover en esa hora para hacer los milagros que tú necesitas. La sobreabundancia interna es más importante que la externa. Quiero que leamos esta palabra. Juan capítulo 7, versículos del 1 al 6. Después de esto, Jesús andaba por la región de Galilea. No quería estar en Judea, porque allí los judíos lo buscaban para matarlo. Pero como se acercaba la fiesta de las enramadas, una de las fiestas de los judíos, sus hermanos le dijeron: no te quedes aquí, vete a Judea, para que los seguidores que tienes allá también vean lo que haces. Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto. Ya que haces cosas como estas, hazlas delante de todo el mundo. Y es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Jesús les dijo: todavía no ha llegado mi hora, pero para que ustedes cualquier hora es buena. Los que son del mundo no pueden odiarlos a ustedes, pero a mí me odian, porque yo hago ver claramente lo que hacen es malo. Vayan ustedes a la fiesta, yo no voy, porque todavía no se ha cumplido mi hora. Les dijo esto y se quedó en Galilea. Esta conversación de Jesús con sus hermanos es bien compleja. Tú te pones a analizarla, ahí puedes descubrir muchas cosas, unas que entiendes, otras que no entiendes, pero es bien compleja. Pero hay una cosa que es bien sencilla, y Jesús lo dijo. Miren, la gente común y corriente no piensa. La gente va actuando. La gente corre detrás de una oportunidad. La gente no se detiene a hacer un análisis de su propia vida, de lo que es, de lo que Dios espera de ellos. La gente simplemente se desenfoca. Pero yo, dice Jesús, yo no me desenfoco. ¿Sabes por qué? Porque aunque ustedes me digan que ya no voy a llegar a tiempo si no me voy con ustedes, ¿sabes qué? No ha llegado mi hora. Y si no ha llegado mi hora, yo no me muevo. ¿Aló? Y cuando llega la hora de Dios, es la hora del Padre. Es una hora que te da convicción. Es un momento en el que tú sientes una paz. Es un momento en que tú sientes una alegría. Ya no te importa el reto. Ya no ves el desafío. Ya no ves el peligro. Si tú sientes la hora del Padre, si tú sientes la hora de dar ese paso, hay una paz que te va a invitar a la acción. La carne se convierte en verbo en ese momento. Algo que quiero que recibas en tu corazón. Primero, la carne se hace verbo en ti cuando pones la mirada en ti. Aló. A veces nosotros ponemos nuestra mirada en nuestros propósitos de vida, en nuestras realizaciones. Ponemos la mirada en los demás en vez de poner nuestra mirada en nosotros mismos. ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús puso su mirada en Él mismo. Porque cuando tú pones tu mirada en ti mismo, puedes hablarle a Dios de ti. No hay nadie que pueda orar mejor a Dios que tú. Ni el pastor puede. Aló. Ni una persona sabia puede. Ni el mejor consejero puede. La mejor persona que le puede hablar a Dios de ti eres tú mismo. Por eso tienes que poner tu mirada en ti. Tienes que detenerte en Dios. Tienes que volverte contemplativo, tienes que volverte pensativo, tienes que entrar en comunión con el Señor. Jesús actuó y pensó con criterio propio. Él sabía que la vida tenía devenires. Él sabía que en cualquier momento le cambiaba la vida de éxito a un proceso en contra de él. ¿Sabes qué es un devenir? Un devenir está definido como un concepto de carácter filosófico en el que se destaca que nada es estático. Nada es estático, ¿sabes por qué? Porque la vida es en sí misma un proceso. Pero en ese proceso, en ese reloj divino, está Dios detrás de cada segundo. Por eso Jesús no solamente le tocó sufrir la cruz, Él sufrió su proceso de no hacer lo que la gente le demandaba que tenía que hacer, hasta que le llegó su momento.
Porque quiero que sepas algo. En la hora de Dios, el mar impetuoso se abre. Si Israel, mira, si las cosas con Israel, si no hubieran pasado los 430 o más años de esclavitud en Israel, si Moisés no hubiera hecho caso, abandonando el desierto, buscando que lo metieran preso cuando llegaba a Egipto, porque había una orden de captura por asesinato. Si Moisés no obedece, si no caen las plagas, si el pueblo no sacrifica la Pascua, si no pasan todo lo que pasó, si no hubieran llegado en la hora de Dios, el mar no se abre. Pero el mar se abrió porque estaban en el momento de Dios. Tú puedes estar seguro de algo. Mira, que la vida no será justa. Cuando tú haces un análisis de la vida no es justa. Mira a tu alrededor. Pero si bien es cierto que la vida no es justa, también es cierto que el que te salvó de morir en el momento que naciste, porque tú hubieras podido no nacer vivo, aló. Tú naciste vivo. Vamos a darle un aplauso a Dios porque nacimos vivos. ¿Sabes por qué naciste vivo? Porque Dios te ayudó a nacer. Porque Dios te trajo a este mundo, y si naciste vivo, el mismo que te salvó de vivir al nacer, te ayudará a vivir hasta el último instante de tus días aquí en la tierra. No trates de cambiar al mundo, ni a la gente que te rodea. Cuando tú manejas en esta ciudad, tú te das cuenta que cada vez los barranquilleros somos más irresponsables manejando. Y eso que nos han puesto las fotografías esas y todo eso. Pero la gente maneja de cualquier forma. Los compadres paran sus camionetas una al lado de la otra y se bajan, y en la mitad de la calle se dan un saludo como si estuviera 31 de diciembre. Y estoy esperando. Los taxistas, en vez de parquearse así, ellos son expertos en hacer así. Y no te dejan pasar. Hay algunos que llegan al semáforo, llegan en verde, pueden pasar, pero le van despacito para disfrutar todo el rojo chateando. Dicen que un símbolo de prestigio es no manejar. Que sabes que la gente de cierto nivel ya no maneja, porque manejar es algo difícil en esta ciudad. Es más, se puede tornar peligroso. Yo antes decía que yo quisiera comprarme un carro de radiopatrulla para andar ahí con una boletica poniendo multas. Pero ¿sabes qué? ¿Para qué vamos a tratar de cambiar al mundo? ¿Para qué vamos a tratar de cambiar a la gente? Hay gente que se dedica a cambiar al hijo. ¿Para qué vas cambiando al hijo si el que tienes que cambiar eres tú mismo? Si la carne que tiene que convertirse en verbo eres tú, porque cambiando tú cambias a todo el mundo también. Vivimos en un mundo en el que tenemos que hacer un análisis de nosotros mismos. Aún los hombres tenemos que reevaluarnos. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras oportunidades? ¿Cómo podemos ser exitosos con nuestra familia? Las mujeres tienen que reevaluarse. Las cosas han cambiado sustancialmente. Mira lo que dice Isaías, capítulo 44, versículo 4. En aquel día quedarán tan pocos hombres que 7 mujeres pelearán por uno de ellos, y le dirán: nosotras nos mantendremos por nuestra cuenta y nos vestiremos con nuestros propios medios, pero déjanos llevar tu nombre, líbranos de nuestra vergüenza. Miren, yo recuerdo la época en que las mujeres estudiaban hasta cuarto bachillerato y decían: ya terminó, ¿cómo era que llamaba eso? Educación media. Media para nada, porque no era ni siquiera algo técnico, ¿sabes? Las mujeres estaban programadas para que se encontraran con un buen esposo, y un buen esposo que sea un buen trabajador las mantiene. Y si la cosa fuera así, eso es perfecto. Adán y Eva en el paraíso. Eva llegó y se encontró con el dueño de la finca y todo estaba perfecto. Solamente era una ayuda, hacía unas cosas Eva. Pero resulta que
La que se casa con un hombre que tiene un gran sueldo, de pronto ese sueldo ya no lo tiene de un momento para otro. De pronto el hombre se muere, de pronto el pájaro se escapa, se va. Entonces viene un cambio tremendo. Las mujeres tienen que estar preparadas. Esta es una época donde las mujeres tienen que prepararse, donde las mujeres tienen que asumir un rol en la sociedad, donde las mujeres, nuestras hijas, nuestras nietas, tienen que prepararse y estar completamente tan metidas con Dios. Ellas tienen que estar tan cambiadas, tan desarrolladas con Dios, que puedan sostenerse ellas mismas. Vamos, dale un aplauso fuerte a Dios. Para que no sean obligadas a vivir con el esposo, aunque las esté maltratando, simplemente porque el esposo las sostiene. ¿Aló? Para que estén preparadas para tantas cosas. Inclusive, yo soy de los que cuando me dicen, no, es que yo estoy que me divorcio porque él no es productivo. Le digo, mira, mujer, si nosotros los varones las hemos mantenido ustedes toda la vida, ya es bueno que de vez en cuando ustedes nos mantengan también a nosotros. Díganle amén los varones. Tenemos que ubicarnos con lo que somos. Mira, aquí la gente se animó. ¡Ey, no renuncies, no renuncies! Espera que te echen, no renuncies. 2. La carne se hace verbo en ti cuando amarras a Dios tus deseos de capacitarte y de ser productivo. Mira, yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que el consejo que los hermanos le dieron a Jesús fue un buen consejo o no fue un buen consejo? Fue un buen consejo. Vamos a leerlo. ¿Qué le dijeron? Sus hermanos le dijeron, no te quedes aquí, vete a Judea, para que los seguidores que tienes allá también vean lo que haces. Pues cuando uno quiere ser conocido, no hace las cosas en secreto, ya que haces cosas como estas. Hazlas delante de todo el mundo. ¿Es un consejo bueno? Pero ¿sabes qué? Hay consejos que son buenos, pero que no son para ahora. Porque hay que esperar en la hora de Dios. Eso es lo que la gente a veces no entiende. Hay consejos que son buenos, pero son superficiales. Quiero decirte, para la única persona que tú eres verdaderamente importante es para Dios. Tú no eres importante ni siquiera para tu esposa. No eres importante ni siquiera para tu esposo, ni para tu mejor amigo, ni para el pastor. Todos nosotros nos miramos de una forma superficial. El único que conoce nuestra vida, que conoce nuestros sentimientos, que conoce nuestro futuro, que tiene un plan preparado, se llama Dios, y Él es el que tiene que sonar las campanas. Dale un aplauso fuerte, fuerte. Por eso no debes paralizarte cuando el sí de la paternidad de Dios te dice, dale, no te pongas a pensar en tus frustraciones del pasado. Jesús hizo dos cosas importantes. Porque cuando llegó el momento de ir, cuando Jesús dijo, Padre, ¿voy o no voy? Y el Padre le dijo, dele, hijo mío. Cuando el Espíritu del Padre le llenó su corazón, Jesús dijo, voy a la fiesta. Habían dos cosas. Una, Jesús tenía ciertos temores. Él sabía que en cualquier fiesta lo crucificaban. A él lo tenían visto. Y mira qué interesante. El mayor enemigo de Jesucristo eran las convicciones religiosas que sus contemporáneos tenían. Por las convicciones religiosas y políticas y sociales, la gente se hace matar o mata a otra. Pero ese temor a Jesús no le importó. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que el Padre iba con él a Jerusalén. Y tampoco le importó esto también. Ustedes saben que Jesús era el hermano mayor o el menor. Mayor. María fue concebida siendo virgen.
En eso coincidimos católicos, evangélicos, judíos e islámicos. María fue concebida siendo virgen. Quiere decir que el que abrió la matriz fue Jesús. Quiere decir que Jesús era el mayor. Y el mayor le había dicho a sus hermanos: yo no voy. Que vayas, no voy. Pedro, no voy. Juan, no voy. Sus hermanos, no sé cómo se llamaban. Tenía muchos hermanos. Creo que como 5 o 6, no sé. Pero le insistían y él decía: no voy. Pero cuando el padre dijo: ¿ves? A él no le importó que su palabra de hermano mayor estaba comprometida. A él no le importó que había dicho primero no. Porque cuando Dios dijo paternalmente: esta es tu hora, hijo, él dijo: no importa mi reputación, si Dios dice que sí, voy, y no es discutible. Dale un aplauso, vamos, fuerte, fuerte. A veces el terror de lo pasado nos inhibe y nos hace creer que el terror es una trampa. No, el terror fue simplemente una impresión que ya no volverá. Nosotros tenemos que entender algo. Somos un potencial en manos de Dios. He dicho, tú eres un potencial en manos de Dios. Tu familia te necesita. La iglesia, centro bíblico, te necesita. La empresa para la que tú trabajas te necesita. Las máquinas no pueden reemplazarnos completamente. Las máquinas, de pronto en un proceso, una persona puede hacer el trabajo de otra, pero nunca la máquina nos va a reemplazar a ninguno de nosotros. La empresa tuya sin ti no es nada. Tú eres el talento humano. Las cosas funcionan porque estamos aquí. No podemos perder el temor al miedo. Nosotros tenemos que avanzar. Esta ciudad se va a desarrollar porque tú vives en Barranquilla. Donde tú vives, donde nos estás viendo, la ciudad en la que tú vives te necesita. Tú eres un talento en manos de Dios. A veces la educación coge a la gente y le invalida, le quita la fuerza para desarrollarse y para dar frutos. Está demostrado que el 95% de la gente en el mundo producen solamente para comer ellos mismos. Está demostrado que solamente un pequeño grupo son empresarios prodigiosos, son empresarios exitosos. Son millonarios, multimillonarios, que tienen plata que no pueden gastar, que no tienen tiempo, que el tener mucha plata se les convierte en una trampa. Así como no tener plata es una trampa, tener mucha plata es otra trampa. Hay que buscar el equilibrio. Por eso es que ahora mismo Colombia está tan interesada en que no todo el mundo estudie para médico, para abogado, para arquitecto. Es mejor ser un técnico eficiente y exitoso que un profesional con un cartón pero fracasado. Los sueños tuyos se pueden convertir en realidad. Aquí en Centro Bíblico hemos venido para aprender a que somos luchadores, para aprender a que somos buenos administradores, a luchar por nuestros sueños. Esta semana fue de gran satisfacción atender a una persona. Él es un hombre, él es líder aquí en esta iglesia. Hace muchos años, yo diría que 7 años, yo lo atendí a él. Y cuando lo atendí, lo vi alto, lo vi capacitado. Él está capacitado en algo que es muy importante en nuestro país y en el mundo entero, que son los deportes. Todo el mundo le gusta ver fútbol. Las ciudades se detienen con un partido. Los deportes son muy productivos. Pero cuando él que está metido en ese negocio, cuando yo hablé con él, yo vi tan poco espíritu en él. Yo vi una persona tan débil. Yo vi una persona que tenía un sueño tan chiquito que él no cabía dentro del sueño. Él humanamente no cabía dentro del sueño tan chiquito que él tenía. Y sabes, cuando él se fue yo me quedé preocupado. Yo le solté la palabra. Pero él ha permanecido en la iglesia. Ya han pasado 7 años. Y esta semana hablé con él. Y cuando este hombre comenzó a hablarme, yo no podía creer que fuera el mismo hombre. Su apariencia física, su sonrisa, su mentalidad, su proyección, las cosas que se está atreviendo a pensar.
son tan grandes, y vi en él que la carne se había hecho verbo por la transformación que en él se ha dado, por estar expuesto a la presencia del Espíritu de Dios. Esa es tu historia y esa es mi historia. Cambia el protagonista, pero el Espíritu es el mismo. ¿Aló? ¿Lo recibes? El Espíritu es el mismo. El que cambia es este cascarón, el que cambia es esta alma, pero el Espíritu es el mismo. La carne se convierte en verbo y se transforma en éxito. Estuve en un grupo de oración y hablé con un hombre que él manifiesta que fue una persona de un estrato muy humilde, pero llegó a esta ciudad del interior del país. Y el Señor comenzó a hacer cosas en su vida, se convirtió. Y yo recuerdo cuando él era un hombre humilde, hasta en su forma de vestir. Pero un día, yo salgo al parqueadero y lo veo que se está bajando de una camioneta Audi. Yo le veo la tremenda nave, el hombre me saludó con una tremenda sonrisa. Y me lo encuentro en un grupo de amistad. Y me dijo, no, imagínese, pastor, que esta camioneta, yo tenía la plata para poder comprarla hace más de 8 meses, pero me iba a pedir una camioneta de cierta gama a diferentes marcas y todos me salían con que no estaba la camioneta lista. Duré casi 6, 7, 8 meses esperando la camioneta. Al fin me entregaron la camioneta. Y lo que yo quiero leer de esa historia es que hay un momento en tu vida en que el verbo comienza a trabajar en ti, tú comienzas a desarrollarte. Hay un momento que el problema no va a ser que tú no vas a tener con qué comprarle al mundo, sino que el mundo no va a tener con qué entregarte en el momento que tú lo deseas. Vamos, dale un aplauso fuerte, fuerte. Y es que tenemos que aprender que en nuestra vida hay una cola de bendiciones esperándonos. Dios no te puede dar todas las cosas al mismo tiempo porque te volverías loco. Hay una cola de bendiciones. En cada década van a comenzar a pasar cosas lindas, importantes, que marcarán la historia de tu vida, la historia de tus hijos, que le marcarán un nuevo horizonte, que harán de ti una persona totalmente transformada. La oración, cuando va acompañada por una acción, hace brotar el milagro que tú necesites. Hay una frase en la palabra que me transformó. Dice, el ánimo sostendrá al enfermo, pero al ánimo caído, ¿quién lo sostendrá? Usted, cuando llega a la iglesia a recibir palabra, cuando te metes en la Biblia, ¿sabes qué vas a recibir tú? Ánimo. La carne se está transformando en verbo cuando te expones a la palabra, cuando compras un CD, cuando oyes música, cuando tú te expones a la meditación, a hablar con Dios. La carne se transforma en verbo, te llega un ánimo especial. El mundo no te lo puede dar. Esto no se vende ni con una tarjeta débito con 30 millones de pesos allí de saldo. Esto es una cosa que se adquiere gratis en el corazón mismo de nuestro Dios. Yo recuerdo, un día estábamos en casa, estaba mi esposa Juliana, su padre, su madre, y de pronto a don Fran le dio un síncope. Se desmayó. Se desmayó, que se desplomó en la mesa. Y cuando ya el personaje estaba que se iba, mi suegra, que es experta en dar órdenes, le dijo, Frank, no te puedes ir porque no me voy a quedar sola aquí en la tierra. ¿Sabe qué hizo Frank? Se levantó Frank, no se murió, porque alguien le dio ánimo. Y si una persona tiene la capacidad de darte ánimo, ¿cuánto más ánimo no tendrá Dios para darte y para que tú sigas adelante en la vida? Yo comencé a creer en este país. Cuando el doctor Álvaro Uribe Vélez subió a la presidencia, comencé a creer en este país.
Porque este hombre era un hombre de autoridad. Este hombre le devolvió a Colombia la confianza en la autoridad. Porque este hombre, aprendimos los colombianos a que la cosa no es hablando sino trabajando. Porque en los comités que él hacía en todos los pueblos, él se le veía incansablemente hablando, oyendo a la gente. Él estuvo más en el pueblo que en el palacio. Y yo quería que a él lo religieran. Y después quería que lo religieran otra vez. Pero ¿sabes qué me enseñó Dios? Dios me enseñó que este país no prospera por un hombre, por bueno que sea, porque vino Dios y levantó a otro, al doctor Santos, que con mucha sabiduría y amor hizo las paces con Venezuela, que con mucha sabiduría y amor estamos a punto de hacer la paz con la guerrilla. Vienen cosas mejores para Colombia. Sí es cierto que has sufrido, pero tu sufrimiento será pequeño comparado con la gloria que Dios va a derramar en tu vida. El caso de Job es un caso muy típico. Todo el mundo habla de la paciencia, del dolor de Job, pero no hablan de la gloria de Job. ¿Qué dice la palabra Job, capítulo 4, 42, versículo 1? Dios bendijo a Job en sus últimos años más abundantemente que en los anteriores. Llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Un hombre con 3,000 ovejas era rico. 14,000. Un hombre que lo había perdido todo. No importa que tú lo hayas perdido todo. Te has perdido todo, pero no has perdido a Dios. Y si Dios está contigo, Él te va a levantar. Él te va a levantar. Ay, es que la niña se levantó sin su papá. No somos huérfanos, ni por abandono ni por muerte. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? No hagamos excusa a lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y vienen nuevas dimensiones para que la carne se convierta en verbo. Mira, la carne se convierte en verbo cuando tú comienzas a cuidar tu cuerpo. Aló. Porque este cuerpo es un templo. ¿Templo de quién? Del Espíritu Santo. Estamos en la época en que los gordos ya no son gordos. Conozco muchos gordos que perdieron 60 kilos. Y tú lo ves, ¿cómo así? Sí, ya no tengo la presión alta. Ya no sufro de azúcar. Porque cuando tú ves un gordo, la idea que tú ves, tú dices, no, ese no puede. No, nadie cree en un gordo. Pero un gordo puede adelgazar. Y si los gordos adelgazan, ¿sabes qué? Quiere decir que la carne se hace verbo, que tenemos control. En Jesús no creían, pero a Jesús no le importó que la gente no creyera en Él. A Jesús le importó que Dios su Padre sí había creído en Él. Por eso lo mandó. Por eso lo mandó. Vienen tiempos para Centro Bíblico donde vamos a volvernos más saludables. Aló. El milagro será para todos. Aló. Vamos a volvernos más saludables. Vamos a aprender no a entrar en una dieta inmensa. No. Eso no sirve sino 2 semanas. Pero vamos a bajar las porciones. ¿Aló? Eso son pequeños ajustes. Vamos a bajar las porciones. Tenemos que aprender a caminar. Cuando caminamos se hace cardio. Cómprate una máquina caminadora. Si no te gusta andar en pijama por ahí por la calle. O camina o haz algo. ¿Sabes? Tenemos que aprender a hacer ejercicios cortos, que son los que más te ponen a sudar y lo que hace que tu cuerpo se vuelva más funcional. ¿Sabes por qué la gente se agacha así y es malo? Porque no pueden hacer así. Aló. Porque somos un muñeco perfecto. Dios nos hizo tan perfecto que debemos dar todas las vueltas, la nuca, todo. Vienen los estiramientos. Hay un proceso. Yo quiero profetizarte algo. Va a llegar un momento en que vamos a hacer una maratón. Así como salimos con los jóvenes para una cruzada diciéndole no a la droga. Centro Bíblico. Mira, la cantidad de atletas que se van a levantar aquí será tan grande que vamos a salir por las calles a dar testimonio que tenemos un Dios que es nuestro sanador. Y quiero terminar. La carne se hace verbo cuando decides amar
y sentirte amado. La hora para que tú ames y la hora para que tú puedas sentirte amado ya llegó. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo Dios? Que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Quiero que sepas algo, que el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. El amor viene como producto de una identificación entre las personas. El desamor viene por el disgusto que producen las convicciones. Por eso tenemos que cuidar nuestras relaciones. Más importante que el sentimiento de amor, más importante que el enamoramiento, más importante que el romanticismo, son las relaciones que debemos cuidar entre esposo y esposa, que debemos cuidar entre padres e hijos, que debemos cuidar con nuestros compañeros de trabajo. Qué bueno que nosotros podamos bajar las armas. Estamos pidiéndole a los guerrilleros que tiren las armas, pues tú también tienes que soltar las tuyas. Qué bueno que tú estés enojado y de pronto te llega por WhatsApp un mensajito donde la persona con la que estás peleando, en vez de que la persona te manda otro argumento, lo que te manda a decir es: no se justifica que estemos discutiendo, aunque este tema sea importante, más importante es la relación que tú y yo sostenemos. Que el cuerpo de huéspedes no se convierta en el cuarto de las peleas. El divorcio no es una puerta de emergencia. El divorcio es una ventana en un segundo piso. Te puedes matar si te bajas por ahí. ¿Solamente los abogados entienden las cosas? No. Nosotros tenemos la capacidad. Si la carne se vuelve verbo, tenemos la capacidad para entender las situaciones, para ponernos de acuerdo. A veces tú estás hablando con una persona que amas, pero tú te das cuenta que ni tú piensas ni la persona piensa. Entonces comienzan las dificultades. Por falta de entendimiento, pidámosle a Dios que nos ayude a entendernos, a interpretar correctamente la realidad. No vamos a actuar impulsivamente. No podemos tomar decisiones de las que nosotros podemos arrepentirnos. Mira, yo tengo 2 mascotas, son 2 gatos. Yo compré primero el gato y dije: no es bueno que el gato esté solo. Entonces le compré la gatica. Se llama Isha, que quiere decir mujer. Y he aprendido mucho de las mascotas, ¿sabes? Una de las cosas que yo he aprendido de ellos es que la gente las quiere. ¿Sabes por qué? Porque es que ellos tienen una vida muy sencilla. Ellos no están pensando que se le vencen las vacaciones y que tienen que ir a Nueva York. Ellos no conocen la puerta de la casa. ¿Saben que dicen que el amo del gato no es el dueño, sino la casa? ¿Sabes por qué? Porque en la casa ellos hasta con un papelito son felices. Tú destapas un celofán de una botella de agua y lo tiras en el suelo, y cuando te vienes a dar cuenta, los gaticos están jugando tenis con el papelito. Felices, divirtiéndose. De vez en cuando medio que pelean un poquito, pero más se la pasan jugando que peleando. Ellos no tienen mayores aspiraciones. El agua se la damos no con hielo, no toman Coca-Cola, simplemente agua sencilla. Comen las mismas bolitas en la mañana, al mediodía y en la tarde, las mismas bolitas. Aló. Pero no tienen grandes pretensiones. Porque no tienen grandes pretensiones, pueden convivir de una forma pacífica. ¿Sabes? Tenemos que pedirle a Dios que no nos cueste tanto trabajo amar, y que no nos cueste tanto trabajo ser amados, y que no nos cueste tanto trabajo ser felices con lo que Dios nos ha permitido tener. Yo quiero que te pongas en pie, le des un aplauso fuerte al Señor. Vamos. Ser
Vamos, una vez más, cántaselo. Tú puedes, tú puedes. Yo puedo ser como tú, Señor. Yo puedo ser como tú, Señor. Yo puedo ser un vaso de tu amor. Yo puedo ser como tú. Yo recuerdo cuando cantábamos Yo quiero ser como tú. Ahora ya podemos cantar Yo puedo. Porque la revelación, porque la palabra, porque el verbo nos lleva a esa acción. Porque el verbo nos dice, tú puedes lograrlo. Sabes, el Señor se quejaba mucho de gente que tenía un corazón de piedra. Y Él los conocía. Y no era que el corazón tuviera una piedra aquí adentro, sino era la actitud, la forma como veían la vida, la forma como se relacionaban. Por eso, sabes, yo le doy gracias a Dios, porque yo sé que tú, si estás aquí, tú no tienes un corazón de piedra, tienes un corazón de carne. ¿Cuánto tienes un corazón de carne? Pero Dios quiere hacer un ajuste. Ese corazón de carne, Dios quiere convertirlo en verbo. Dios quiere que tú hagas ese ajuste. Él quiere que te cuestiones, que pienses más bien en ti mismo, que pienses en que tú eres el elemento de cambio, que si tú cambias, la vida a tu alrededor va a cambiar, que puedes ejercer una influencia en aquellas personas que tienes a tu alrededor. Ponte la mano en el corazón, yo voy a hacer una oración por ti. Padre, estamos delante de tu presencia. Y si el Hijo, siendo el verbo, se hizo carne, ahora la carne se va a convertir en verbo. Vamos a llegar a ese equilibrio, oh Dios. Sabemos que estamos viviendo aquí en la tierra. Sabemos que esto no es el cielo. Sabemos que la vida no es justa. Sabemos que las cosas no son perfectas. Pero vivimos en un mundo de abundancia. Y vivimos en un mundo en el que tú nos has dado el poder para transformar todas las cosas. Por eso estamos levantando nuestros corazones. Porque queremos, Señor, que la carne se convierta en verbo. Porque queremos, Señor del cielo, hacer tu voluntad. Porque queremos poner más nuestra mirada en nosotros mismos. Porque queremos sentir dentro de nosotros tu aprobación paterna para conducir nuestras vidas. Para esperar los momentos precisos en los cuales tú vas a operar tus milagros en nuestras vidas. Porque queremos, Señor, ser productivos. Porque queremos, Señor, prepararnos. Porque queremos que nuestros hijos también se desarrollen. Pero queremos involucrarte en todo, oh Dios. Por eso te damos los diezmos. Porque cuando nosotros trabajamos, estamos consumiendo nuestra vida. Y nuestra vida te pertenece a ti. Y las habilidades que tenemos son tuyas. Y lo reconocemos entregándote diezmos y ofrendas. Gracias te damos, Señor del cielo. Porque tú quieres también transformar nuestro cuerpo. Gracias porque quieres que cada día seamos más saludables. Vamos a lograrlos. Vamos a ver milagros en nuestra vida. Milagros que serán el producto de obedecerte cuidando nuestro organismo. Gracias también, Señor, porque has puesto en nosotros el amar y el poder ser amados. Ayúdanos, oh Dios, a sembrar amor. El amor es un poder que no lo detiene nadie. Por amor, Señor, te amamos nosotros a ti. Oh Padre, yo te pido que tú abras el corazón de los hijos y pongas un corazón perfecto para con sus padres. Te pido por los padres, Señor, que pasen por alto la ignorancia, las mocedades, las necedades de sus hijos y podamos amarlos por encima de cualquier situación. Te pido por las relaciones de pareja, oh Dios, que las convicciones, que las diferencias no sean aquellas cosas que nos separen, sino que la unidad nos ayude a seguir adelante, Padre, a ser naturales, a dar lo mejor de nosotros mismos. Bendecimos tu nombre por esta hora. Si tú has creído esta palabra, dale un grito de júbilo y un fuerte aplauso.